Bienvenidos a este nuevo video. En este caso estaremos tratando la parte de Unity y cómo funciona la interfaz gráfica en este. Para esto preparé un programa sencillo que ya hemos ido realizando en los videos anteriores. Recuerdo que está el de MATLAB, el de Python y finalmente este. Al igual que antes, recomiendo ver el video de funciones que está en este mismo canal. Voy a iniciar mostrando el programa en sí. Es un sumadorcito. Entonces dos números, 1, 2, calcula y da la respuesta. Lo mismo con los decimales. También vamos a estar usando la parte de sliders. Al marcar este checkbox, podemos ir modificando el valor de los sliders y calculando la suma de ambos. Para empezar entonces voy a crear un proyecto nuevo, dándole File, New Project, y me va a pedir el nombre del proyecto, si quiero que sea 3D o 2D, en este caso queremos que sea 2D, la ubicación de ese proyecto y la organización. En el proyecto el nombre voy a poner interfaz, no vamos a activar las analíticas de Unity en este momento. Una vez termina la creación, vemos que Unity nos crea directamente una carpeta de escenas. A la izquierda tenemos la parte de la jerarquía. Vemos que tenemos el nombre de nuestra escena, se llama escena de ejemplo, y nos crea una cámara principal. A la derecha tenemos el inspector, con el nombre en este caso de nuestra cámara, y todas las propiedades de esta. A la parte izquierda tenemos las diferentes formas de interactuar con nuestra escena. Con el paso del tiempo vamos a ir viendo qué herramientas vamos a poder usar más para el diseño de nuestras interfaces gráficas. Lo primero que vamos a hacer es irnos al lado izquierdo, en la parte de la jerarquía. Si damos clic derecho, nos salen diferentes opciones. Podemos crear algo vacío, o sea, un objeto vacío, un objeto 3D, un objeto 2D, efectos, la parte de audio, video y la parte que concierne este video, que es la parte de interfaz gráfica o UI. Vemos que tenemos múltiples opciones, las que están botones, textos, sliders, entradas y muchas cosas más. En este caso vamos a crear un canvas que es como la parte principal, lo que va a contener toda nuestra interfaz. Incluso si queremos podemos crear un input field y automáticamente nos va a crear el canvas. Si le damos doble clic, vamos a enfocarlo y con la ruedita del mouse podemos ir haciéndole zoom. Vemos que nuestro input field quedó por fuera de nuestro canvas. Es necesario moverlo, para eso vamos a usar esta herramienta de acá y simplemente vamos a desplazarnos y ahí ya estará centrado. En la parte derecha vemos el inspector. Nos ayuda a ubicar, por ejemplo, donde queremos nuestro texto. Al darle clic acá, por ejemplo, le digo con la tecla Alt oprimida que quiero esto en la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, en todo el centro o arriba. Si nos damos cuenta, aquí las coordenadas van cambiando, están menos 15, aquí a la derecha están menos 15 y menos 80. Si le damos Shift, cambiamos el ancla, es decir, esta cosita de acá. ¿Qué es la referencia? Si le damos acá, vemos que está en todo el centro, 0, 0, 0, pero si cambiamos el ancla, por ejemplo, al lado izquierdo, vemos que ya esta posición en la que está nuestra entrada de texto está en el punto 296 de nuestro eje X con respecto a nuestra ancla. Vamos a dejarla en el centro y a cerrar esto. Desplazarlo es muy sencillo, simplemente con el clic, él nos saca una división y nos permite cuadrar muy fácilmente todo. Vamos a crear otro campo de texto, le di Command C, Command V o Control C, Control V y aquí está creado el otro. Para que queden exactamente iguales, simplemente vamos a girar el eje. Entonces si está en menos 113, este debe ser 113. Aquí a la izquierda tenemos entonces input field, que es el nombre por defecto. Pongámosle por ejemplo número 1 y aquí abajito número 2. Vemos que también tiene placeholders, o sea esto que dice enter text. Para modificarlo desplegamos este menú de acá, le damos a placeholder y aquí está la opción de cambiar este texto. Ponemos que esto va a ser el número 2, por ejemplo punticos suspensivos. Y aquí la misma historia con el placeholder, este va a ser el número 1. Nuestras dos entradas de texto y vamos a poner un botón. Buscamos aquí UI, button y ya está creado nuestro botón. Lo ponemos donde queramos. Cambiar el texto, lo mismo, menú desplegable, texto, sumar por ejemplo. Listo, ya tenemos la parte gráfica con nuestras dos entradas de datos y nuestro botón. Como sabemos, el botón de por sí no va a hacer nada. Tenemos que asignar una función. Para eso, la manera en que lo suelo hacer yo es creando un objeto en blanco, renombrándolo y poniéndole por ejemplo manager. ¿Cuál va a ser el papel de ese objeto? Es como el handless que veíamos en MATLAB, que nos permitía interactuar con los diferentes elementos de nuestra interfaz. Ya aquí entramos a una parte de código
Entonces, para mantener el orden, dentro de la carpeta de assets tenemos las escenas, pero también la idea es tener todo nuestro código. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar scripts. Le damos doble clic y vamos a crear el primer script. Si no saben, esto se maneja en C#. Vamos a crear un script de C#, vamos a poner manager y lo vamos a abrir dándole doble clic. Esto nos va a abrir automáticamente Visual Studio. Listo, una vez abierto podemos ver diferentes cosas. Nos abrió directamente la parte de assets y tenemos ahí nuestra carpeta de scripts. La extensión de los archivos de C# es .cs. Esta es la estructura que nos genera automáticamente Unity. Nos importa algunas cosas, nos crea una clase con el nombre que le dijimos, manager. Estos dos puntos quiere decir que hereda de monoBehavior. Aquí abajo abre los corchetes y aquí empieza con los métodos. Recordemos que un método es aquella función que está dentro de una clase. En este caso tenemos una clase. Vamos a estar trabajando con métodos. Aquí nos dice entonces que este start va a ser llamado en el primer momento que se abre el programa, digamos. Y el update se va a ejecutar una vez por frame. Esto por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es que, como vamos a estar trabajando con la parte de interfaces, tenemos que importar el módulo de interfaces de Unity. Importé lo que no era, Unity Engine.ui. Punto y coma al final siempre. Ahora, ¿con qué queremos interactuar? Queremos interactuar con un input field. Para eso vamos a poner public input field y por ejemplo input num1 e input num2. ¿Qué estamos haciendo ahí? Esto de acá recordemos que se llama input field. Si abro UI, aquí está la opción de crearlo. Al crear uno, vemos el nombre, entonces sabemos que estamos hablando de un input field. Voy a eliminarlo. Delete. Como vamos a interactuar con estos, tenemos que crear objetos de este tipo. Entonces, input num1 va a equivaler a este y el input num2 a este de acá. Pero ¿cómo le decimos eso a Unity? Él aún no sabe cuál corresponde a cada uno. Para eso está nuestro manager. Vamos a cargarle nuestro script al manager. Para eso le damos clic, asegurarnos que esté azulito, y a la derecha confirmamos que es el manager. Vamos a poner este script aquí adentro, como si fuera un componente. Abrimos aquí, guardamos nuestros cambios, vemos que se borró a la derecha, entonces volvemos a seleccionarlo. Y como se dan cuenta, aquí ya nos salen las opciones de esos inputs con los nombres que le pusimos dentro del script. Input num1, input num1 e input num2. Ahí están ambos. ¿Cuál es la idea ahora? Con eso, él ya nos está preguntando cuál corresponde a cada uno. Lo que vamos a hacer es arrastrarlos. Nuestro input número 1 aquí y nuestro input número 2 aquí también. Con eso ya le dijimos input num1 equivale al input field con nombre número 1. Input num2 equivale a nuestro input field llamado número 2. Si abrimos Visual Studio y quitamos este public y guardamos de nuevo, vemos que ya se quitó. Entonces es muy importante tener ese public ahí para que nos permita asignar los objetos correspondientes. Listo. Vemos que no actualizó aquí nunca. Lo que pasa es que borré el input field. Listo, ahí está. Ahora borré el otro input num1. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creando dos objetos de la clase input field. Y ahora asignándolos, guardemos aquí de nuevo, asignándolos a nuestro manager. Vemos que ahí están cargados. Ahora que sí. Listo, ya están cargados. Pero entonces no le hemos dicho aún al botón qué es lo que tiene que hacer. O sea, el manager ya sabe perfectamente cuál es cada uno de esos inputs, pero no sabe qué tiene que hacer, no está asignado a ningún lado. Primero creemos entonces una función que nos opere los números. Para eso vamos a crear un método que no nos va a devolver nada. Cuando dice void, vacío, quiere decir que no retorna ningún valor. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, operar. Abrimos los corchetes y vamos a crear dos variables de tipo float, número 1 y número 2. Y por ejemplo, vamos a poner los strings, porque recordemos que como antes habíamos visto, siempre esos campos de datos, esos campos para recibir datos, nos van a botar strings, van a recibir cualquier tipo de carácter. Por tanto, pues, para poderlos leer, string
valor 1, valor 2, por ejemplo. ¿Y cómo leemos los valores que tienen cada uno de esos inputs? Simplemente ponemos input num1, punto, vemos todos los métodos que tiene, y el que nos interesa es el text. Aquí abajito nos dice que es el actual valor de nuestro input field. Listo. Y lo mismo con el valor 2. Puse fue valor 1 y aquí no puse el 2. 1, 2, listo. Y ahora lo mismo con el input num2.text. Listo. ¿Cómo funciona aquí para imprimir en la consola? Ponemos debug.log y entre paréntesis, por ejemplo, valor 1 seguido del valor 2, punto y coma. Guardamos. Pero aún no le hemos dicho en qué momento llamar esta función. No sabe el programa en qué momento debe ejecutar la función operar. Bueno, el método operar realmente. ¿Cómo hacemos para decirle? La idea es que sea cuando el botón sea presionado. Para asignarle una función a un botón, tiene algo llamado onClick. Vemos que la lista está vacía. Vamos a darle más. Y aquí dice que no hay ningún objeto. Vamos a buscar uno de nuestra escena y vemos que hay muchísimos. Aquí está el manager. Pero en caso de que tengamos más, va a ser mucho más complicado encontrar el manager. ¿Qué recomiendo hacer? Aquí damos clic, seleccionamos el manager, desplegamos esto y le asignamos otro icono, por ejemplo este azulito. Aquí vemos que no se actualizó, pero cuando vayamos al botón de sumar, buscamos el manager y vemos que no está nuestra función. ¿Qué es lo que pasa? Muy seguramente no pusimos el public. Si lo volvemos a buscar, ahora sí está aquí, operar. Y aquí nos dice que es de la clase manager el método operar. Si ejecutamos nuestro programa, tenemos aquí nuestros números. Ponemos por ejemplo 1, 1. Abrimos la consola, le damos sumar. Y vemos que ahí está 1, 1. Aun como no lo hemos hecho filtro, va a recibir letras también. Y aquí abajito vemos cómo va saliendo nuestro texto. Listo, ahora es necesario empezar a aplicar los filtros para verificar que sean números lo que estemos recibiendo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Si ponemos float y un punto, vamos a ver que está la opción de intentar convertir un valor a float, o sea, float.parse lo que va a hacer es que va a intentar convertir un string a float. Incluso ahí mismo lo dice, recibe un string dentro de los paréntesis. Entonces vamos a poner valor 1, punto y coma, y pues la idea es guardar la variable que ya habíamos creado, que es num1. Guardamos este script y volvemos a intentar aquí. Una vez esté corriendo nuestro programa, volvemos a intentar con letras, nos va a sacar errores, pero ya si ponemos números, nos va a hacer la conversión correctamente. Lo mismo con decimales, 1.23, y lo mismo aquí, 2.5, por ejemplo. Ahora, mostremos la suma de esos dos números. Para eso necesitamos crear otra variable nueva que va a contener la suma de los dos números, num1 más num2, y vamos a mostrarla después del valor 2. Ponemos el resultado de la suma, guardamos el script, esperamos que coja los cambios Unity. Una vez ya está corriendo y le damos sumar, vemos que no funciona bien. 1.3 más 2.5 dice que da 148, no 1.48. Si ponemos 1.0, vemos que nos da 35. 1.0 más 2.5 nos da 35. ¿Cómo vamos a corregir esto? Ocurre básicamente por la existencia de puntos en nuestra variable. Si ponemos aquí una coma y aquí una coma y volvemos a ejecutar el programa, vemos que ahora sí nos bota 1,0, 2,5, la suma es 3,5. Nos bota el valor correcto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente hay un método que tiene todos los strings y básicamente es ponerle, por ejemplo, valor 1 va a ser igual al mismo valor 1, pero reemplazando los puntos por comas. Y lo mismo vamos a hacer con el valor 2. Punto replace, reemplazamos dos puntos por comas. Aquí nos bota un error porque falta el punto y coma y listo. Con eso ya los puntos están siendo reemplazados por comas. Si guardamos y volvemos a correr el programa y probamos ahora con números con punto, vemos que sigue trabajando correctamente, con la diferencia que ahora no nos muestra 1.0 sino 1,0, por ejemplo, porque antes de hacer la operación está reemplazando los puntos por comas. En caso de que no hayan puntos, pues no reemplaza nada. Pero ahora, ¿qué pasa?
¿Cómo vamos a hacer el filtro de letras y demás? Hay dos formas. La primera es usando un try catch, como lo hayamos hecho en Python. Entonces cerramos aquí con el catch y aquí iría nuestro error. Pero esa forma no es necesaria en este caso ya que estamos usando Unity. Dentro de Unity hay una opción muy importante que nos va a ahorrar tiempo dentro de nuestros input fields. ¿Cuál es esa opción? La de filtrar directamente los datos que estamos recibiendo. Para eso seleccionamos nuestro input field y buscamos esta opción de acá, tipo de contenido. Aquí nos sale números enteros, decimales, alfanuméricos, nombres, direcciones de email, contraseñas, PIN o una entrada custom. Para este caso nos interesa números decimales. Y vamos a repetir el mismo proceso con nuestra otra entrada de datos, decimal number. Corremos de nuevo. Y ahora si intentamos poner letras, no nos va a dejar. El punto sí nos lo va a dejar. Podemos poner números, punto, números, pero si ponemos la coma no nos deja. Lo bueno es que ya hicimos el reemplazo de puntos por comas. Entonces ahí no hay ningún problema. Ya directamente funciona así. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo y sumar. Ahí está el resultado de nuestra operación. Por ejemplo, 1.3, 2.5 y ahí está 3.8. Pero ¿qué pasa si por ejemplo no ponemos ninguno de los dos datos? Nos va a botar un error, por más que nos falte solamente uno. Entonces sí es necesario hacer un pequeño filtro. Pero pues es mucho más sencillo que hacer toda la parte de filtrar texto. Le vamos a decir que si nuestro string, nuestro input está vacío, valor 1 está vacío, es decir, son comillas sencillas, o nuestro valor 2 está vacío, comillas sencillas, vamos a decirle que, por ejemplo, en la consola nos ponga valores inválidos. Punto y comita. De lo contrario, sigue el proceso normal y realiza nuestra suma como si no hubiera pasado. Pero entonces también cuando vayamos a intentar convertir a número, obviamente convertir un string vacío, estas comillas, a número va a ser imposible para el programa y nos va a botar error. Por tanto, vamos a mover estas dos líneas, también en un caso de que sean exitosas. Guardamos el script, volvemos a darle sumar y vemos que nos dice que hay valores inválidos. Si le pongo un número, ahí sí funciona correctamente. Teniendo ya esta condición, lo que nos faltaría sería mostrar estos datos, esta información, dentro de la pantalla de nuestro usuario. Para eso nos vamos a Unity, vamos al Canvas, creamos un campo de texto nuevo. Bueno, primero es importante detener el juego. Eh, como se dieron cuenta, al detenerlo se borró el campo de texto. Entonces es muy importante hacer todos los cambios siempre con el programa detenido. Aquí en el texto vamos a poner la letra blanca, que esté todo centrado, tanto vertical como horizontal, y agrandemos un poquito el tamaño, 16 por ejemplo, eso es, y renombremoslo de paso. Entonces, show ans, listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya tenemos nuestro texto que va a mostrar el resultado. Sería importante entonces decirle al programa en dónde tiene que mostrarlo. O sea, está creado el texto, pero en ningún lado le estamos diciendo muestra el resultado justo aquí. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? Nuestro manager, el equivalente al handless de MATLAB. Para eso vamos a crear entonces un public text que se va a encargar de mostrar nuestras respuestas. Guardamos este script y si le damos clic al manager, vemos que ya está la opción de mostrar nuestra respuesta y nos dice que debe ser un objeto de texto. Buscamos aquí donde está, lo arrastramos y lo ubicamos ahí. Ya relaciono que showAnswer en el script equivale a showAns en la interfaz. Ahora lo que nos queda sería setear el texto. Entonces para eso, showAnswer.text, no me leyó el enter, text, va a ser igual a nuestra suma. Aquí nos dice que no se puede convertir implícitamente del tipo float a string. Entonces ponemos suma.toString. Ve, no me está leyendo. ToString.
Abrimos paréntesis y cerramos. Guardamos de nuevo, corremos el programa y vamos a poner dos números acá y ahí está efectivamente el resultado. Lo mismo con decimales, pero pues, ¿qué pasa si si no pongo un dato? Nos bota los valores inválidos, pero en la consola y no aquí arriba. Por tanto, es importante que también le demos un mensaje de feedback aquí arribita. Entonces vamos a decirle al usuario que los valores son inválidos. Volvemos a probar el programa y al darle clic ahora sí nos bota que los valores son inválidos. Pero si pongo números, bota la respuesta que es, el resultado que es. Hasta aquí la parte de botones y datos por entrada de texto o input field dentro de Unity. En la segunda parte vamos a ver ya esta parte relacionada a los sliders. Espero que haya quedado todo muy claro. En caso de tener dudas, pueden dejarla en la sección de comentarios en este video y estaré respondiéndolos. Nos vemos en la siguiente parte.